Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darle la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC. Como siempre, queremos agradecer a Purina Pro Plan, el sponsor exclusivo del portal, y a Skenda, nuestros aliados en difusión. Les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente a la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña un invitado especial, el magíster en Ciencias en Medicina Veterinaria Irindi Sitaku, quien posee una maestría en Nutrición Animal y Animales de Compañía, y desde 2018 se desempeña en la coordinación de programas de educación continua del Instituto Mexicano de Fauna Silvestre y Animales de Compañía, INFAC. El doctor Sitaku también es subdirector de nuestro posgrado universitario de medicina de exóticos. Y es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor, cuando quiera puede comenzar. Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y siempre a los alumnos y a todos los participantes de todas partes de Latinoamérica y más allá en el mundo. Es un gusto siempre estar presente y compartir un poco de mi trabajo, de mi trabajo diario en medicina de animales no convencionales. Hoy vamos a hablar con una temática interesante. No vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a mostrar poco a poco y al final vamos a decidir por qué es tan importante saber una medicina basada en ciencia para tener un mejor atención hacia animales exóticos en nuestra práctica, en nuestro hospital, ¿no? Siempre cuando se pensó este posgrado de BTSUE conjunto con el doctor Yarto, lo que pensamos es que sería un posgrado que incluya a todos los médicos veterinarios que quieren posteriormente a este posgrado atender animales exóticos en sus consultorios y, por qué no, a médicos veterinarios que sí están dedicados a medicina de animales exóticos, profundizar más sus conocimientos, ¿no? Vamos a empezar con esa plática del día de hoy, pequeños mamíferos, hacia dónde vamos y qué nos falta aprender. Vamos empezando un poco con la parte del alojamiento. Siempre tenemos varias especies cuando viene la consulta, ¿no? Tenemos carnívoros, tenemos herbívoros, tenemos omnívoros, insectívoros, animales presa, predadores. Entonces, siempre es complicado y siempre hay una amplia información cuando llegue cómo lo vamos a cómo lo vamos a acomodar o qué instrucciones le vamos a dar nosotros al propietario para tener estas especies o esos tipos de mascotas en su casa, ¿no? Entonces, siempre empezando de las bases de fisiología y biología de cada especie para adaptarse a lo mejor. Siempre es la pregunta clásica y lo más difícil, en mi opinión, responderlo, ¿cuál es el espacio mínimo que lo puedo dar a esta mascota, ¿no? Ahí yo siempre, cuando platico, comento, comparto mi opinión y mi punto de vista sobre eso es cuál es el espacio mínimo que tú lo puedes ofrecer en tu casa, ¿no? Porque si tienes en un espacio que lo puedes ofrecer a estos animales un cuarto entero para poder ser su jaula, caminar, desplazarse y todo lo demás, entonces, que bueno, perfecto. A veces los espacios son más reducidos. Hoy en el mundo vivimos en ciudades grandes. Los espacios aún para los humanos son ya más reducidos, entonces ahí se complica un poco, ¿no? Pero nosotros ese espacio lo vamos a decidir en conjunto con el propietario, ¿no? ¿Qué tipo de jaula o qué tipo de alojamiento lo puede ofrecer eso propietario a su mascota?
qué tipo de alimento lo puede ofrecer, que vamos a hablar más en adelante, qué tipo de juguetes, qué tipo de entrenamiento lo puede ofrecer, qué tipo de condicionamiento operante lo puede ofrecer a estas especies, ¿no? Porque hoy en día se ha convertido en complicado, no es simple y simplemente colocar en una jaula y con eso ya lo logramos, con eso ya estamos y no hay ninguna complicación. No debería estar así. Deberían obligatorio cumplir con las mínimas necesidades para cada especie, ¿no? No puede tener las mismas necesidades un erizo comparando con un hurón, ¿no? La actividad de los hurones es más grande, más amplia, entonces ahí tendríamos que hacer los ajustes. No se podría comparar un hámster o un roedor pequeño con una chinchilla o con un conejo, que el principal, la base para hablar cuando se trata de alojamiento es desplazarse, caminarse y correrse para una fisiología y una salud gastrointestinal, por ejemplo, cuando hablamos del conejo. Sin embargo, la dieta también, ¿no? Entonces, siempre también adaptarse en las temperaturas que cada especie tiene. Sabemos que, por ejemplo, también no solo los conejos, cuando hablamos de conejos, por ejemplo, no lo podemos meter en una categoría todos los conejos. Tenemos los conejos enanos o con las orejas más pequeñas cuando lo comparamos con conejos de Nueva Zelanda, por ejemplo, que tienen orejas más grandes. Entonces la termorregulación que se hace a través de las orejas es más importante en esa especie. Entonces los con las orejas pequeñas son más predispuestos de una hipotermia, ¿no? Entonces siempre considerar que los rangos de temperatura se deberían respetar para cada especie, ¿no? Igual, nunca combinar porque siempre, y es clásico, tengo un perro o un gato en casa, entonces me gustaría tener un conejo y ese conejo se convierte en un animal estresado, en un animal muy nervioso, porque puede ser que tenemos un boxer en casa que son dramáticos, ladran, complican toda la situación, o tenemos un labrador que le gusta jugar, entonces puede ser que por ese individuo todo se convierta en mucho más estrés y podríamos tener complicaciones, sí sea de la parte de la salud en general, pero también complicaciones como muertes y todo ese tipo, ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado cuando a mí en personal me preguntan si podríamos o podría adoptar un conejo mientras que tengo dos perros. Mi respuesta es siempre no, ¿no? Entonces, o únicamente si tienes una casa muy amplia en donde ese conejo no tiene ningún contacto con esos otras mascotas de compañía y además no lo puede escuchar, entonces para evitar lo más que se puede esos tipos de accidentes. Y no es solo con conejos, también cuando se trata de hurones. Los hurones son muy juguetones, a veces hemos visto situaciones de urgencia en esta especie también, porque los perros brincando o intentando jugar con ellos, puede ser que lo mordieron y tienen diferentes complicaciones, si sea heridas superficiales, a veces aún profundas, o a veces se sienten encima de ellos porque no lo ven, entonces ahí terminamos en traumas de diferentes tipos y diferentes características. Sobre la dieta, hoy en día de la dieta tenemos mucha información para casi la mayoría de las especies mantenido como mascotas no convencionales, ¿no? Tenemos las proporciones de heno, de pasto, depende cómo ustedes lo llaman, del tipo de la croqueta, del tipo de hojas verdes o del tipo de vegetales que tienen que consumir, del tipo de frutas que tienen que consumir cuando se habla de otras especies o especies que son estrictos carnívoros, por ejemplo, como los hurones. Cuando se trata de erizos insectívoros, a veces en la literatura lo van a encontrar como omnívoros también. Y cuando se trata de herbívoros estrictos, cuyos chinchillas y conejos, ¿no? Y los pequeños roedores omnívoros por lo general. Entonces, siempre es bueno recomendar en el país en donde que ustedes se encuentran. Hoy en día hay oportunidades, hay posibilidades de dar una recomendación de una dieta balanceada, ¿no? O si no tenemos esa dieta balanceada, estar haciendo cálculos en base de sus kilocalorías, en base de las mezclas de diferentes productos que lo vamos a ofrecer.
Cuando se trata de herbívoros, de diferentes tipos del pasto, sabiendo el origen de este pasto es muy importante, sabiendo que no se ha usado químicos en ese pasto porque podría tener complicaciones en esas especies como complicaciones gastrointestinales, complicaciones en absorción, a veces hasta intoxicaciones, depende siempre. Y también la transmisión de enfermedades como a veces o en algunas situaciones las enfermedades micóticas. Entonces, por eso, porque siempre preguntan, pero ¿por qué no lo puedo dar un pasto que lo compro en un lugar en donde tienen bolsas muy grandes y lo venden por kilo? Sí lo puedes comprar, no hay ningún problema con eso. Lo único que a mí me preocuparía, ¿sabes el origen de este pasto? ¿Sabes en las condiciones que se almacena? ¿Sabes de qué tipo de pasto estamos hablando? ¿Sabes si es del primer corte o del segundo corte? Porque ahí ya estamos hablando de valores nutricionales que podrían que están faltando, por ejemplo, cuando se habla del segundo corte, porque el nivel de proteína es más bajo, tenemos un nivel de fibra mucho más alto, es mucho más seco y etcétera, etcétera, y, desbalances nutricionales, ¿no? Simplemente esos son los pequeños detalles que hacen una consulta cuando ustedes se refieren a la medicina de animales no convencionales y a los pequeños mamíferos en general, más fluida, ofrecen más confidencialidad hacia los propietarios y, y siempre, siempre, lo que siempre se trata, tener una mejor salud de sus pacientes. En los cuidados intrahospitalarios hoy en día hemos avanzado mucho cuando se trata de pequeños mamíferos. En la mayoría de ellos podríamos casi colocar un catéter intravenoso o un catéter intraóseo cuando es necesario. Podríamos usar las venas clásicas que usamos en perros y gatos. No hay, no hay mucha diferencia, cambian en tamaño, con práctica lo pueden manejar y ir practicando para decir los primeros 2, 3 veces podrían ser un poco complicadas, siempre hay fallas, es normal en el aprendizaje y después podrían ir manejando sus técnicas clínicas, ¿no? Ahí podrían, la diferencia en los conejos, por ejemplo, podrían colocar un catéter en la vena auricular o en la vena de la oreja y siempre tener los precaución de los tipos de fármacos que vamos a pasar o administrar por esta vena porque podrían ser predispuestos de causar una necrosis de esa parte o en esa ubicación en donde hemos colocado el catéter. Siempre los fármacos como enrofloxacina, meloxicam, por lo general, lo que yo he visto en la práctica, si quedan en estos sitios, podrían posteriormente causar una necrosis. Lo que se recomienda siempre, cualquier fármaco que pasan, posteriormente pasar un bolo de líquidos para poder limpiar lo más que se puede las cantidades pequeñas que podrían quedarse, si sea en el catéter o si sea en la zona alrededor local en la oreja, ¿no? Para evitar lo más que se puede, pero siempre es una posibilidad que podrían pasar estas situaciones para que ustedes sean preparados cuando le dicen al propietario que lo voy a canalizar en la vena auricular, podría pasar esto y esto y esto que comentamos anteriormente y para recibir la aprobación, ¿no? Si no, hay otras opciones, la safena, la cefálica, entonces son siempre posibilidades en donde ustedes podrían colocar un catéter intravenoso, ¿no? Podremos medir, podemos hacer oxigenoterapia cuando lo tenemos en cuidados intrahospitalarios, fluidoterapia también en estas especies, en todas ya tenemos por lo menos constantes de mantenimiento de fluidoterapia en ellos. Tenemos las fórmulas como calculamos el porcentaje de deshidratación, perdón. Entonces, siempre cuando se trata de conejos podría ir fluidoterapia entre 100 hasta 120 mililitros por kilo por día o 3 hasta 4 mililitros por kilo por hora. Cuando se trata de cuyos y chinchillas, el rango es un poco más bajo. En los cuyos es 50 hasta 100 mililitros por kilo por día. En las chinchillas es entre 40 y 60 mililitros por kilo por día. En los hurones es a 100 mililitros por kilo por día. En los erizos podría ir de 50 hasta 100 mililitros por kilo por día.
Entonces, hay diferentes variables, hay diferentes constantes, hay diferentes rangos en donde podemos nosotros, y en la medicina de animales exóticos ya hemos avanzado demasiado para poder incluir en uno o en una fórmula en su totalidad, ¿no? Y también podemos medir el presión sanguínea, presión arterial indirecta, ahorita con los equipos que usamos en perros y gatos funcionan muy bien en ellos también, solo tener mucho cuidado que el mango o la parte en donde nosotros lo colocamos en el miembro de estas especies tiene que cubrir por lo menos el 40% del diámetro, ¿no? Entonces, para no tener ningún falso positivo, ningún falso negativo o un valor que no corresponde con la situación fisiológica y hemodinámica de este paciente, ¿no? Siempre tener cuidado cuando hacemos esos tipos de interpretaciones, ¿no? Los valores también del presión arterial cuando se trata de pequeños mamíferos herbívoros o también carnívoros, etcétera, tienen diferentes valores, ¿no? No son los valores que por arriba de 90 milímetros de mercurio estamos bien y entre 80 y 90 podría ser diástolo y sístolo, entonces siempre tenemos que estar investigando, tener unas tablas en donde vienen todos los valores para cada especie, porque en cuyos los valores son mucho menos, por ejemplo, comparando con un mamífero o un animal de compañía mamífero que por comúnmente estamos acostumbrados, ¿no? Podríamos controlar la normotermia siempre en los cuidados intrahospitalarios, ¿no? Los rangos de la temperatura. Cuando se trata de pequeños herbívoros, hay una variedad muy amplia, ¿no? La variedad es demasiado amplia cuando se trata de erizos, por ejemplo, que la temperatura podría ser normal 35,4 grados centígrados, entonces no asustarnos. Y esa es la intención de esos programas de educación continua, que nosotros tenemos en cuenta que esa temperatura, ese rango de temperatura es normal en esta especie y no lo deberíamos y no deberíamos de empezar calentarlo y porque podríamos terminar en una hipotermia en estos pacientes o un estrés innecesario, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. También en los cuidados intrahospitalarios siempre se recomienda pesarlos esos animales 2 veces al día. No es muy diferente de medicina de perros y gatos. Yo en la verdad no hago medicina de perros y gatos, pero por lo común he visto que en la práctica de nuestros colegas de animales de compañía convencionales siempre lo pesan solo una vez al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, este podría ser alguna situación y que en animales no convencionales podría ser más complicado. Deberíamos de pesarlo, para decirlo así, 2 veces al día, en la mañana y la tarde, para saberlo nosotros cómo está funcionando nuestra terapia de líquidos, hacer el control físico 2 veces al día, cómo, eh, perdón, cómo ha avanzado la parte de hidratación en ese paciente, también cómo está funcionando la alimentación asistida que yo lo estoy dando a este paciente, cómo ha cambiado o cómo lo está manteniendo la normotermia ese paciente, cómo está su estado mental. Entonces, siempre lo que se recomienda es 2 veces al día, ¿no? Entonces, un segundo, como que, ya. Vamos siguiendo. También lo que comentamos anteriormente, aquí son unos imágenes demostrativos, algunos videos demostrativos colocando catéteres en la safena lateral en un conejo, en la vena cefálica. En la verdad, siempre tener mucho cuidado, no hay mucho cambio. Lo que platicamos anteriormente con un perro, en un gato, simplemente son pequeños detalles que complicarían aún más su práctica. Primero, la zona se tiene que rasurar muy bien, se tiene que desinfectar muy bien, tienen que elegir el calibre adecuado. A veces los calibres podrían ir
Depende del tamaño del paciente, pero normalmente de 24 hasta 26, lo que la mayoría de nosotros usamos en las prácticas diarias, podrían colocar un catéter para colectar muestra de sangre cuando lo tienen su paciente muy hipotenso, por ejemplo, y también para una terapia, o para una fluidoterapia, ¿no? En la mayoría de estos pacientes, incluyendo hurones, erizos, obviamente, quien tiene un poco de información sobre la medicina de erizos, ellos hacen siempre, son una bola con púas, nos referimos nosotros, y es un poco complicado para colocar un catéter intravenoso sin tener un previo sedación o hasta a veces una anestesia más profunda, ¿no? Igual pasa en los conejos, igual pasa en los hurones, que por lo menos mínimo tendríamos que colocar un sedación, ¿no? Lo que lo que a mí me gusta en la mayoría es colocar un fármaco, y por lo general son las benzodiazepinas. Colocación de una benzodiazepina hace la consulta más tranquila, hace el manejo más tranquilo de nuestros pacientes y la manipulación con estas técnicas clínicas y con estas colocaciones más fáciles, ¿no? Podrían colocar el midazolam por lo general en todos los animales. Cuando se trata de pequeños herbívoros puede ir la dosis de 0,5 hasta 1 miligramo por kilo. Lo podrían colocar intramuscular, subcutáneo. Tener mucho cuidado cuando lo colocamos intravenoso porque podríamos tener una depresión cardiorrespiratoria más rápida y más importante. Cuando lo colocamos intramuscular y subcutáneo, la depresión cardiorrespiratoria es mínima. A veces no hay ninguna depresión en esos dos sistemas muy importantes del organismo. Y cuando se trata de hurones, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado porque las dosis son mucho más bajas y los hurones son muy específicos sobre el midazolam porque en algunos puede causar una depresión cardiorrespiratoria muy importante, con las dosis que pueden ir de 0,1 hasta 0,3 miligramos por kilo o hasta 0,5, lo tiene la literatura, pero cuando lo colocan 0,5 miligramos por kilo en un hurón, yo creo que tienen que tener a mano una sonda endotraqueal, colocación de un catéter intravenoso y el revertidor de benzodiazepinas porque podría complicarse la salud en esos pacientes, ¿no? Siempre tener mucho cuidado, no significa que deberíamos de asustarnos en el uso de ese fármaco porque es una excelente elección cuando ustedes necesitan colocar un catéter intravenoso, tomar radiografías, hacer ultrasonido, etcétera, etcétera, ¿no? Tener una vía de acceso siempre, cuando se habla de animales no convencionales, es un poco complicado. Su anatomía y fisiología es completamente diferente de perros y gatos cuando se habla de pequeños roedores, cuando se habla de mamíferos herbívoros como conejos, cuyos y chinchillas. Cuando se trata de hurones, no hay ninguna complicación, es igual como en un gato pequeño de 300, 500 gramos, 1 kilo, entonces no deberían de tener ningún tipo de complicación. Es muy fácil la apertura o el grado que ellos abren la boca es considerable, no deberían de tener ningún problema con la visualización. Cuando se trata de otras especies como conejos es un poco más tedioso, tiene una cavidad oral más estrecha, el grado que podríamos abrir la boca es menos. La complicación que nos hace con los incisivos para colocar el laringoscopio, por ejemplo, sí, es un poco más complicado porque no lo permiten, y después si colocas algo en la boca de ese tamaño, que los laringoscopios son por lo general, no van a prohibir tener una mejor vista en ellos, entonces tienen una lengua muy gruesa que ocupa una gran parte o una importante parte de la cavidad oral, y la entrada de la tráquea es muy profunda. Totalmente otra historia cuando se trata de cuyos, por ejemplo, que tiene el ostium palatal, que es una unión de la parte del paladar blando con justo casi cerca con la base de la lengua, que hace como una entrada
como una entrada y posteriormente podríamos ver la entrada del epiglotis. Entonces, justo esa estructura que está formada entre esas dos estructuras anteriormente mencionadas hacen el famoso ostium palatal, ¿no? Que en ellos lo complica un poco más. Pero siempre cuando tienen diferentes herramientas en su práctica con videoscopios pequeños, son muy baratos hoy en día, son unos videoscopios, para no tener ninguna confusión, son de producción china, si no mal recuerdo, y ahí se conecta con su teléfono y pueden insertar este microendoscopio con una cámara y podrían ver todas las estructuras y podrían colocar una sonda endotraqueal sin ningún problema en estas otras especies. También hay diferentes técnicas. Una de las técnicas que en conejos también lo que nosotros usamos es también la forma ciega. Siempre cuando colocamos un catéter perdón, una sonda endotraqueal en una forma ciega, el cuello tiene que estar estirado en esa posición, en posición 90, 45 grados de la posición normal de la cabeza, para poder tener una apertura de la parte del epiglotis y tener una posición muy derecha con la inserción de la sonda que hacemos. En la mayoría de las veces van a necesitar dos personas para que los apoyen con ese procedimiento. A veces ya con la práctica lo pueden hacer solos. El paciente tiene que estar bajo sedación o anestesia, tiene que estar inconsciente para poder hacer ese procedimiento, porque si están despiertos no los va a permitir hacer esta maniobra, porque con movimientos de la boca, con los dientes, mueven muy rápido, pueden romper la sonda en segundos con dos movimientos y podrían terminar con un cuerpo extraño, que la mejor situación sería un cuerpo extraño en el sistema gastrointestinal. Lo que yo recomiendo cuando hacen ese procedimiento de colocación de sonda endotraqueal en conejos en forma ciega sería solo un intento, máximo dos intentos, y posteriormente elegir otra forma y otra opción de colocación de sonda, ¿no? Otras opciones, por ejemplo, de colocación de sonda, no solo en conejos, pero también en erizos, es a través de VGLs. Los VGL son aparatos supraglóticos que son diseñados para conejos, pero últimamente lo estamos usando en erizos también, funcionan muy bien. Nosotros en la práctica no nos gusta cuando llevamos un procedimiento anestético largo únicamente con VGL. Nos gusta que este VGL lo usamos como una guía, ¿no? Colocamos el VGL a través del capnógrafo, estamos seguros que estamos en la posición correcta, y justo a través de ese VGL insertamos una sonda muy pequeña. Si tienen una sonda urinaria larga, por ejemplo, de 40 centímetros, o una sonda nasogástrica larga de 40 centímetros, lo podrían insertar a través de ese VGL directamente en la tráquea, ¿no? Y después, dejando esa sonda pequeña, retirar el VGL y justo arriba de esta sonda pequeña, usarlo como una guía, colocamos el tubo endotraqueal, ¿no? Colocando el tubo endotraqueal, retiramos la sonda nasogástrica o urinaria que hemos usado como guía y ya tenemos una sonda endotraqueal colocada. Ese procedimiento parece que los toma mucho tiempo, parece un procedimiento largo, pero en la verdad es muy rápido en tiempo, se coloca muy fácil, y también cuando se trata de urgencias o cuando tenemos un paro respiratorio en esos pacientes, ¿no? Porque, ¿qué pasa si colocamos solo el VGL? Cuando estamos haciendo presión o ventilaciones mecánicas, podría ser que ese aparato se descoloca, ¿no? Entonces ahí podríamos tener que el paciente se despierta, podríamos tener ya una cantidad importante de aire y de gas en el estómago, y podríamos causar una distensión del estómago y posteriormente complicaciones como dolor, anorexia y complicaciones del sistema gastrointestinal, ¿no? Solo tener cuidado mucho con esa parte y tenerlo siempre en cuenta. También siempre en los cuidados intrahospitalarios hoy en día lo que se hace es siempre con los pacientes más nerviosos, que son los animales presa, tener mucha paciencia, ¿no?
Por ello, simplemente de venir de casa hasta el consultorio es un estrés agregado. Además, agregando, podría ser que están pasando por algún tipo de enfermedad y además podría ser, depende de la enfermedad, podrían ser conjunto de dos enfermedades conjuntos, por ejemplo, un problema urinario que posteriormente sea complicado con un problema en el sistema gastrointestinal. Entonces ahí tenemos dos situaciones en donde nosotros tenemos que invertir, por decir así, si sea tratamiento, si sea tiempo, si sea paciencia, ¿no? A algunos les gusta un tipo de sustrato, un tipo de cama, a algunos les gusta otro, etcétera, etcétera. A algunos colegas lo que les gusta hacer es, por ejemplo, pedir a los propietarios los juguetes, la cama de sus pacientes, etcétera, que es una buena práctica, pero en hospitales ocupados es a veces muy complicado porque se pierden las cobijas, se pueden perder los juguetes, tenemos contaminación y muchas otras cosas. Por eso nosotros por lo menos no lo aplicamos como metodología o como parte de medicina de cuidados intrahospitalarios en esas especies por todas esas complicaciones y siempre se pierden, ¿no? Siempre se pueden confundir con otros pacientes y todas las cóbicas son, a veces vienen 7 cóbicas rojas y no sabes de quién es de Pancho y quién es de Chucho, ¿no? Entonces ahí estamos en problemas. Entonces lo que yo evito lo más que se puede y ingresar en el hospital productos o camas de esos pacientes para evitar lo más que se puede todos los mal gustos de parte del propietario y con toda la razón si se pierde alguno de esos, ¿no? Y siempre acercarle con delicadeza, con paciencia, cuando abrimos las jaulas, abrirlo con mucho más cuidado, acercar las jeringas, porque cuando llega la hora de medicación es más fácil en ellos, lo aceptan directamente, podrían administrar fluidos subcutáneos con un simple manejo, sin estresarlo. Y si ese manejo, a veces tenemos pacientes muy nerviosos, que con lo que sea que ustedes hacen es muy complicado que ese paciente acepte que se acerquen. Entonces, en esas situaciones, ese paciente se tiene que mantener con una terapia continua de tranquilizantes, ¿no? Si sea el uso de gabapentina, por ejemplo, a veces si sea que los va a ayudar también con hasta cierto punto con el manejo de dolor, si sea con el uso de algunos de los benzodiazepinas, ¿no? Lo que a mí me gusta cuando estos pacientes son muy nerviosos, una hora, media hora antes que llega el tiempo para la medicación, alimentación, hidratación, etcétera, etcétera, depende cómo lo tenemos la práctica, el manejo, lo coloco subcutáneo, una dosis o una carga de midazolam, por ejemplo, ¿no? Entonces ya todo el manejo es más sencillo, más fácil, más tranquilo, la experiencia del paciente es mucho mejor, ¿no? Y se hace la diferencia en tener éxito en su práctica, ¿no? A veces siempre se permiten los propietarios venir y a veces coinciden los horarios de medicación y cuando vean esta forma de manejo, esto significa un avance y una confianza mayor de su clínica, de su profesión y de su forma de hacer medicina, ¿no? Cuando se habla siempre de terapéutica, siempre es esa angustia cuando damos alguna plática, no sé si es la palabra correcta de usar, pero de pedir dosis, ¿no? ¿Qué dosis lo usas eso? ¿Qué dosis lo usas eso? Y cómo te funciona en eso? Mira, cuando se trata de animales no convencionales y mamíferos, o en general en todos los animales no convencionales, primero, no tenemos bien establecido por todos los fármacos, porque a veces dicen, ay, yo uso la pregabalina y me funciona súper bien, pero ¿en dónde? Porque no lo hemos leído en ningún lado, ¿sabes? No está comprobado en ningún lado en medicina de animales no convencionales. En eso tienen que tener mucho cuidado. Siempre cuando me preguntan, le digo mucho precaución en esas situaciones porque podrían terminar, depende del país que están, depende del estado que están, con unas demandas importantes que podrían terminar
en un escenario no muy bonito, ¿no? Por si sea por el profesión, si sea por la clínica, institución en donde ustedes están trabajando. Siempre cuando usan un fármaco que se considera off-label o un fármaco que se considera, para decir en español, no hay una palabra per se, pero cuando no hay eh, no hay un base científica del uso de ese fármaco en esas especies, que son bastantes y son muchos. Entonces, siempre hacer con un acuerdo entre ustedes y al propietario, ¿no? Explicando, le he usado, he tenido experiencia, ha funcionado muy bien, o no lo he usado, funciona en gatos y en perros, en animales exóticos no hay mucha evidencia, o lo usamos o no, porque otro tratamiento no podemos dar, por ejemplo, cuando se trata de problemas cardiovasculares, la mayoría, por lo menos hasta el día de hoy, muchos fármacos no tienen estudios per se, entonces ahí estamos en graves problemas porque todo, aún las dosis, los fármacos son transpolados de medicina de perros y gatos y a veces hasta de medicina de humanos, ¿no? Y en esas situaciones, lo que yo le digo, porque todo lo que se ha reportado, por ejemplo, cuando se trata de problemas cardiovasculares, si sea cardiomiopatías dilatadas, hipertróficas, etcétera, etcétera, eh, los reportes dicen, se usó, no sé, Pimobendan, para decirlo, en un conejo con un problema cardiovascular o un problema cardíaco, y se usó el medicamento y en 2, 3 semanas se murió, ¿no? Y así dices, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí es una discusión y un tema que yo creo en mi personal, el propietario tiene que poner un poco más porcentaje en decisión de esas situaciones. Pero también tenemos varios libros, varios sitios en donde podemos buscar una información correcta, unas ideas y experiencias de diferentes tipos de autores que después, bajo nuestra consideración ética profesional y aceptación, lo vamos a usar, ¿no? Podremos usar el primero, es AVA, que es un formulario de animales exóticos, tiene un parte B de animales exóticos, entonces este es un fuente interesante, este es un fuente de algunos fármacos que podría ser que nosotros en Latinoamérica, pero también en Norteamérica, no lo tenemos presentes, no son frecuentes usarlo porque estos libros son producidos en el Reino Unido. Siempre cuando se habla de medicina de todo tipo de animales en el Reino Unido, tiene sus diferencias, sus específicas. Y lo bueno que está saliendo, este es lo más reciente que ha salido, creo que este mes, del formulario del Dr. Carpenter, que es el sexto edición, ¿no? También hay otros formularios que nos incluyen animales silvestres y animales de zoológicos. En Plump tenemos en varios fármacos, tenemos también incluido algunos detalles por animales no convencionales, por lo común son los conejos, pero también de otras especies, entonces siempre también es un fuente muy bueno de buscar para algún tipo de fármaco, algún tipo de dosis, ¿no? También hay páginas de internet en donde ustedes pueden buscar, como el PubMed, que es una fuente muy seria y muy confiable cuando estamos tratando de buscar medicamentos, fármacos, artículos, etcétera, etcétera. Y también en Google, pero no en cualquier parte del Google, ¿no? Porque si primero entras en Google y buscas, te manda en Wikipedia, ¿no? Entonces ahí puede escribir cualquiera, entra y dice, la gabapentina funciona así, 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 porque a mis papás le funciona así, así y le da ese, ¿no? Entonces tienen mucho cuidado cuando están leyendo estos comentarios, ¿no? Tienen que entrar siempre en Google Scholar porque la filtración de información es de niveles mucho más mayores, ¿no? También, sin embargo, siempre cuando buscan en todas esas fuentes, por favor, cada fármaco tiene su referencia.
vayan en la referencia, porque puede ser que últimamente escuchamos muchas cosas, ¿no? Muchos médicos veterinarios tienen su opinión y es respetable, pero a veces buscas, por ejemplo, con el uso de cisaprida en conejos, buscas y dices, ah, bueno, la referencia es una comunicación personal con un colega, ¿no? Que esa comunicación personal de ese colega lo ha funcionado, pero ese colega lo ha usado la cisaprida como procinético, pero la ha usado conjunto con la metoclopramida y también lo ha usado conjunto con infusiones continuas de lidocaína. Entonces ahí entras en la duda si en la verdad el efecto procinético lo está haciendo la cisaprida o estos otros fármacos que ha usado, ¿no? Entonces tener mucho cuidado cuando están haciendo una terapia o un tratamiento así con esos tipos de mascotas. El diagnóstico. Tenemos muchos avances hoy en medicina veterinaria, en pequeños mamíferos sobre el diagnóstico, las clásicas radiografías, las clásicas otros tipos de intervenciones como el ultrasonido de metodología diagnóstica. Hoy en día se usa mucho más la tomografía, por ejemplo, cuando se trata de problemas dentales, ¿no? Eh, Antes tendría que hacer yo 6 proyecciones de radiografías en un conejo para poder diagnosticar una enfermedad dental hasta cierto nivel en un conejo, ¿no? Y después decías, tendrías que pasar a veces hasta una hora o más que una hora, por colocar en posiciones, a veces el conejo no está bien profundo anestesiado, mueve, la prolongación de esa anestesia convierte en un riesgo y un mayor por la vida de ese paciente. Entonces, siempre cuando tienen la posibilidad, no, no digo que las radiografías no funcionan o no sirven, son una buena metodología diagnóstica, pero si tienen la oportunidad de tener un tomógrafo a mano o o un institución cerca en donde podría hacer esas metodologías diagnósticas, sería mejor referirlo porque primero la interpretación y la evaluación de las estructuras, si sea óseas, las piezas dentales, las estructuras alrededor, tiene una mayor definición, ¿no? Y también la endoscopía, cuando siempre los hurones comen de todo, entonces si está todavía en el estómago no tenemos por qué entrar en un procedimiento tan invasivo como una cirugía, podríamos remover a través de la endoscopía eh, y podríamos hacer diferentes formas hasta últimamente con resonancia magnética, ¿no? El MRI tienen que tener por lo menos en mi preferencia, no es la o el primer estudio que yo hago, si puedo lo evito lo más que se puede, porque primero tiene tiempos muy prolongados de ese estudio, ¿no? Mínimo por una región del interés de nosotros en esos pacientes sería entre 40 minutos hasta una hora, ¿no? En una condición de un cuarto muy frío, 40 minutos en un paciente de 500 hasta un kilo, 500 gramos hasta un kilo sería comprometerle de una hipotermia, perdón, y complicaciones de la vida y posteriormente ahí agregando la parte de anestesia y agregando también la parte de las depresiones cardiovasculares, depende del tipo de fármaco de elección que yo he elegido, ¿no? Todo lo contrario con la tomografía, que el proceso y el estudio dura entre 5 y 10 minutos, ¿no? Entonces, pero también depende de la región. Puede durar un poco más, pero no pasa más que 10 15 minutos. Más nos tardamos en preparar ese paciente para llevar la tomografía que en realidad el estudio, ¿no? El manejo de dolor en animales no convencionales hemos avanzado, yo creo que en los últimos 5 años en pasos gigantes sobre la medicina y el manejo de dolor.
Hoy en día hay muchos fármacos nuevos, muchos tipos de combinaciones que hemos estado combinando, si sea administración de única dosis, si sea en infusiones continuas, si sea manejo de dolor a través de la zooterapia. Hemos mejorado la vida y la calidad del manejo de vida y el bienestar en los pacientes gerontes, ¿no? Cuando tienen problemas del sistema musculoesqueletal a través de la terapia, hemos visto un buen avance en el manejo de dolor, y ese manejo de dolor lo evaluamos si sea con la escala Grimmage o si sea con el consumo de alimento, cómo se desplaza ese paciente, la actitud y todo lo demás, ¿no? Siempre considerar si no lo tienen disponibles, a veces hay propietarios que lo pueden conseguir, hay centros, ya hoy en día hay centros o clínicas veterinarias que se dedican solo a ese tipo de medicina. Entonces, la medicina de fotobiomodulación ya hoy en día se está agregando más como parte de la práctica, ¿no? No es únicamente en los pacientes gerontes, pero también en los pacientes que van a entrar en un procedimiento quirúrgico electivo, ovariosterectomía, castraciones. Podríamos que posteriormente de la cirugía colocar una terapia del manejo de dolor o regeneración del tejido o inflamatoria, por ejemplo, y la recuperación de esos pacientes es más rápido, no molestan la herida, para decirlo así, no tenemos complicaciones con las infectaciones de la herida, y etcétera, etcétera, ¿no? La anestesia hoy en día, aparte de muchos procedimientos, muchos fármacos nuevos que hemos agregado en la práctica, muchos tipos de combinaciones de fármacos que hemos agregado, también la anestesia local regional está llevando una importancia enorme cuando se trata de animales no convencionales. Hay muchos libros. Por ejemplo, hay un libro muy bueno, si no me equivoco, el autor es Pablo Otero de Argentina, que ha hecho un libro muy bueno sobre la anestesia regional. Ese libro, la mayoría es de perros y gatos, pero tiene un capítulo específico agregando hurones y conejos, entonces ahí podrían tener un poco más de información. Y también cuando artículos como en las clínicas de Norteamérica, en la sección de animales exóticos, hay capítulos enteros sobre la anestesia local regional de animales no convencionales, y también hay muchos artículos hoy en día que están saliendo y saliendo y saliendo, y en la verdad a nosotros nos han mejorado mucho cuando se trata de problemas o intervenciones en la cavidad oral en conejos, o en la cavidad oral en la extracción de piezas dentales en hurones, por ejemplo. Entonces los bloqueos, por lo menos en la parte de la cabeza, no son ecoguiados, en otras partes del cuerpo sería de preferencia ecoguiados, para tener un mejor certeza si en la verdad estamos en la localización, depende en qué estructura quieren hacer ese tipo de bloqueo, si tenemos o no logrado la anestesia. El manejo de heridas. No es poco frecuente que estos pacientes vengan con diferentes tipos de heridas. Los abscesos son muy comunes en los conejos. Estos abscesos podrían ser infecciosos o podrían ser abscesos estériles. Hay varias formas que ustedes lo pueden manejar, empezando de apósitos, lavados locales, extracción en forma quirúrgica de estos abscesos. Depende de la localización que tienen. A veces no es posible porque tienen ya fístulas o tienen túneles por muchos lados del parte del cuerpo, entonces ahí la intervención lo hace un poco más complicado, ¿no? Lo que nosotros hemos usado más son los diferentes tipos de apósitos que pueden ser, depende del tipo de la herida que tenemos, pueden ser apósitos que tienen que hacen absorción, apósitos que tienen agregado antibióticos,
o apósitos que ayuden en la parte de regeneración y cicatrización del tejido. También hay otras técnicas como una técnica que se ha usado en humanos por muchos años, pero también se ha transpolado en medicina de animales de compañía y no convencionales también, como técnica de tie-over modificado, con algunos equipos de irrigación, si sea esta irrigación es pasiva o activa, depende de lo que ustedes tienen disponible, y que ha mejorado el manejo en estos pacientes, ¿no? Entonces, como en ese artículo que nosotros hemos hecho, eh, en tratamiento de un absceso en un conejo, ¿no? Entonces siempre el manejo de las heridas en animales no convencionales está avanzando hoy en día con pasos gigantes también. Y es una de las asociaciones que yo soy parte, soy parte del Comité Internacional. Es bueno, siempre hay opciones. Esta es la asociación de pequeños de mamíferos exóticos, de veterinarios pues, que se dedican a mamíferos exóticos, pero también al veterinario en general, porque el journal que ellos tienen parte se publican artículos frecuentemente y tenemos el beneficio a veces considerando que algunos países de Latinoamérica, pero no solo, en todo el mundo se clasifican como tercer mundo y tienen un precio preferencial, entonces con ese precio preferencial podrían tener acceso en muchos webinars, pero también ser parte no solo de esa asociación. Hay muchas asociaciones en toda Latinoamérica en donde ustedes pueden recibir información, pueden intercambiar ideas con muchos veterinarios con experiencias distintas en diferentes países, con diferentes artículos que son en español también. Acá en México tenemos el Colegio Nacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas, que es uno de los únicos colegios reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Entonces todos los cursos que dan son certificados, tienen valor curricular verdadero, ¿no? Y todo eso que hablamos de medicina de pequeños mamíferos, hacia dónde vamos con esa medicina de pequeños mamíferos que hasta nanopartículas estamos usando, agregando simplemente por el costo, no son muy comerciales. Lo vamos a discutir más en detalle en el posgrado universitario online de medicina de exóticos en veterinarios en web, ¿no? Que este posgrado está dirigido a médicos veterinarios, estudiantes avanzados en la carrera de medicina veterinaria. Los requisitos o el equipo que necesitan ustedes tener es pequeño, tener una computadora o un teléfono celular para poder ver los webinars en vivo. Tiene una duración de 9 meses, 100% en línea. Siempre vamos a estar en contacto a través del grupo de WhatsApp, intercambiando ideas, intercambiando opiniones. Vamos a tener clases teóricas, perdón, y clases en vivo en donde ustedes participan, pueden abrir la cámara, el micrófono, pueden dar su opinión, pueden dar su idea. Podemos hablar directamente con el ponente, cuáles fueron las complicaciones del caso que ustedes tenían y cuál fue la complicación del paciente que han tenido y por qué no funcionó el tratamiento o por qué no funcionó, o si tienen alguna otra idea, algo más para agregarlo, siempre será bienvenido. Vamos a hablar de muchos más temas en este posgrado: cuidados intrahospitalarios más en detalle, radiografías, emergencias y cuidados intensivos. Vamos a hablar de anestesia, enfermedades más comunes, anatomía y fisiología y su importancia clínica en diferentes grupos de animales no convencionales que observamos en la clínica, ¿no? Y este posgrado tiene una certificación universitaria, ¿no? Tiene una certificación en la República de Argentina de la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, con eso terminamos el webinar del día de hoy. Yo los agradezco por su paciencia. Muchas gracias a todos. Espero que los haya parecido interesante como abrir una nueva idea sobre la medicina de animales no convencionales y en este caso de pequeños mamíferos, y con mucho gusto
ahorita pasamos en la sesión de las preguntas y observamos todo lo que ustedes tienen alguna duda y todo lo demás, ¿no? Maximiliano pregunta, doctor, una consulta, ¿cuál es el animal exótico más frecuente? Le llega al consultorio y más infrecuente. Maximiliano, hoy en día, si como es la tercera mascota más común como animal de compañía, que son los conejos, no sé si podría considerarse ya como animal exótico o no convencional, porque es tan convencional que no lo podríamos poner en una de dos separaciones, ¿no? Pero definitivamente, por lo menos aquí en México, son los conejos y lo menos infrecuente, por lo menos de pequeños mamíferos, podrían ser los sugar gliders o petalios de azúcar, ¿no? De mamíferos. Cuando se trata de otros grupos, es otra situación. La grabación de esta charla la enviarán al correo. Leonel, creo que se hacen una publicación en la página de Veterinarios en Web posteriormente para decir lo que está disponible y todo lo demás, pero ahorita al final la parte del moderador nos puede confirmar esa parte, ¿no? Miguel dice, buenas noches, ¿podría explicar el uso de perlas de metil metacrilato impregnadas con antibiótico? Miguel, depende para qué lo necesitas. La mayoría de nosotros esas pelas lo usamos cuando tenemos afectaciones de piezas dentales o extracciones de estas piezas dentales y formación de algún tipo de absceso. Siempre se podría retirar, limpiar, lavar muy bien, pero la incidencia que podría pasar de nuevo es todavía muy alta. Entonces siempre colocamos una o dos perlas, depende del tamaño de las perlas que tú tienes disponible que has colocado, ¿no? Estas perlas funcionan con una liberación en un tiempo más prolongado del antibiótico y ese hace que tenemos éxito en el tratamiento de los abscesos. Por lo menos este es en general como más así global del uso de las perlas. Pero siempre lo que se reporta siempre es el uso en conejos, pero nosotros lo hemos usado en abscesos en erizos también y funcionan muy bien también. Trinidad nos pregunta, es una pregunta interesante, es otra forma de vista de la medicina. Dice, hola, buenas noches, con respecto a la fluidoterapia, ¿es mejor pasar bolos de suero cada una hora por vías venosas o poner suero subcutáneo cada 4 horas por un conejo, por ejemplo? Trinidad, si lo tienes en hospital, tienes que poner una infusión continua con una bomba, igual como en un perro en un gato, funciona súper bien. No tienes por qué pasar bolos porque tu paciente puede ser que necesita fluidoterapia continua y constante. Entonces lo podrías usar constante, no tienes por qué usarlo en esa forma. Pero sí lo podrías usar, depende de la situación de tu paciente, ¿no? Aquí el moderador los coloca también. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el posgrado, podrían consultar en el número siguiente del WhatsApp, ¿no? Trinidad dice, y con respecto a las benzodiazepinas durante la consulta médica, luego de los revierte con flumazenil, sí podría ser una opción, Trinidad, pero no siempre es necesario en la verdad cuando se trata de estos animales, porque primero, si vas a necesitar hacer más estudios, entonces los va a ayudar más, tener más tranquilo el paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo vas a mandar en casa a ese paciente y si está todavía alerta y todo lo demás y no hay ningún tipo de complicación, en la verdad yo no veo la razón por qué lo quieres revertir, porque hasta lo puede ayudar que ese camino de regreso en casa sea más tranquilo y más relajado, ¿no? Pero a veces los propietarios son, aquí que se quede entre nosotros, son muy locos, entonces puede ser que te van a decir después, es que no come por el medicamento que le pusiste y bla, 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 toda la historia, y sí lo puedes revertir, ¿no? Para estar lo más seguros. Roberto, gracias a ti, Roberto, qué gusto verte por acá. Gracias a ustedes por estar presente. Dice Roberto, una pregunta, ¿cuáles serían las principales modificaciones a realizar en un consultorio para atender a pequeños mamíferos?
Es tan complicado, Roberto, esta pregunta cuando se trata, por ejemplo, de las prácticas mixtas que estás atendiendo perros y gatos y animales exóticos, porque la separación es a veces imposible, pero lo que yo lo recomiendo es, primero, evitar que en la sala de espera tengan un perro y animal exótico de lo que sea el tipo y la especie y subespecie que es, para evitar el menos el tiempo de espera porque se podría estresar aún más. Y segundo, limpiar y lavar muy bien el consultorio con desinfectantes para evitar también si quedan olores y todo lo demás de ese tipo, ¿no? Si lo entendí bien la pregunta. Yo creo que a eso te referías, ¿no? Los que dijo lo más... Ah, Maximiliano son los petarios de azúcar o los sugar gliders. Eh, Mariema pregunta qué número de tubo endotraqueal usan conejos. Depende del peso, depende del tamaño del tubo endotraqueal, pero la mayoría van de 2, 2.5 hasta 3, ¿no? Para tomar las radiografías dentales en conejos se usa sedación, siempre sedación, a veces hasta anestesia más profunda para poder tomar adecuadamente. Trinidad dice, y por lo último, no te preocupes, Trinidad, todas las dudas que tienes sin ningún problema. ¿Tiene experiencia en el uso de Maropritán Serenia para el manejo de dolor? Hay una discusión ahí grande si en la verdad funciona o no funciona. Yo no lo usaría como mi principal elección o mi base del fármaco para el manejo de dolor en ningún tipo de paciente exótico hasta la fecha. Podría ser que en algún estudio posteriormente podríamos tener otro tipo de opción, ¿no? O otro tipo de información, perdón. Dice Mariema, ¿cuál es la forma predilecta de tratar abscesos en conejos y por qué? ¿O cuál le ha brindado mayor porcentaje de éxito? Yo creo que tengo que traducir la palabra predilecta, Mariema, porque para mí parece que es un palabra. Ah, ya, creo que es la más adecuada. Mira, depende del absceso, depende de la localización, pero a veces vas a necesitar intervención quirúrgica, no retirar, porque siempre en los conejos los abscesos tienen una cápsula, no se tiene que retirar la cápsula completa para evitar o reducir lo más que se puede los porcentajes que ese absceso reincide, ¿no? A veces se puede cerrar la herida se puede suturar, depende siempre de la situación. Si este absceso se abre, hay contaminación, se tiene que lavar muy bien y puede ser que va a tener la necesidad de colocar algún tipo de drenaje, ¿no? En algunas otras opciones, te repito, depende de la localización, vas a tener la necesidad de colocar de perlas de metilmetacrilato con antibióticos, depende de qué tipo de antibióticos tienes disponible, lo podrías colocar. Otra forma es colocar también gasas literal mojadas, por ejemplo, con gentamicina o con el antibiótico que es sensible a este microorganismo que ha usado el absceso por la situación que tienes y lo colocas y lo retiras cada 24, cada 48 horas, ¿no? También cuando tienes abscesos estériles lo puedes colocar con técnicas modificadas, con drenajes, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos en general, ese es lo que se hace en los abscesos en los conejos. Saludos a todos, Jalisco. Gracias a ustedes. Creo que por esa parte del chat ya terminamos. Voy a abrir la parte de sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Ah, bueno.
Vamos a ir viendo preguntas y respuestas. Yo creo que desde la parte de la Mariema ya respondimos. Itzel pregunta, ¿recomendaría la vacuna de bordetela para conejos como mascota? Por lo menos en México nosotros no tenemos una vacuna específica de bordetela para conejos. Y si te refieres si podríamos usar la vacuna de bordetela de perros para conejos, no. No, no, porque todavía no hay un estudio que sí podría funcionar, qué efectos adversos, y etcétera, etcétera. Entonces, si como es para un cánido, entonces no podríamos transpolarla a un herbívoro sin tener estudios previos, ¿vale? Pues yo creo que aquí ya no hay más preguntas. Yo los agradezco a todos. Gracias a todos por estar presentes. Y gracias a la parte organizativa, gracias al moderador. Y nos vemos en 17 de octubre con el posgrado de Medicina de Animales Exóticos. Muchas gracias y que tengan excelente noche a todos. Cuídense mucho. Doctor, Maximiliano consulta, ¿a un libro de referencia de consulta como para empezar a incursionar en la medicina de exóticos? Maximiliano, no hay un libro específico porque si se trata de animales, no, si se trata de pequeños mamíferos, podría ser el famoso libro rosa que es Medicina y Cirugía en conejos, hurones y en pequeños roedores, que tiene agregado erizos y otras especies. En ese podría empezar. Eh, por el momento, ¿no? Pero también las bases de fisiología y anatomía son muy importantes para que podrías entender. Si sea de medicina únicamente de conejos, por ejemplo, podrías entrar en el libro de Mori Barca, Medicina en Conejos, que es el mejor libro que hay hoy en el mundo sobre medicina de conejos, ¿no? Marcela Listo. pregunta, doctor, ¿usted recomienda aplicar vacuna antirrábica en conejos? Por lo menos en México no tenemos problemas con la parte de rabia y por nosotros no vacunamos con rabia ningún, cuando se trata específicamente de estos herbívoros, ¿no? Hablando de antirrábica, aconseja en hurones y moquillo, sí, sí, Mariema, sí, siempre en la esquema y calendarios de vacunación, en los hurones se agrega moquillo y rabia también, ¿no? Depende, rabia es ya una discusión mundial, sí, la verdad, lo necesitamos aplicar o no en estas mascotas cuando viven solos, viven solo en casa, etcétera, etcétera, por toda la historia, si es necesario aplicar, ¿no? Lo mismo situación y las condiciones que pasa en gatos, por ejemplo, ¿no? En ciertas vacunas, cuando se trata de leucemia y SIDA, entonces muchos veterinarios tienen sus puntos de vista y opiniones. Yo creo que no hay más preguntas, entonces algo más de parte del moderación que quiere comunicar o platicar antes de cerrarlo. Bueno, doctor, ya las preguntas estarían. Podemos dar por finalizado el encuentro, si les parece bien. Sí, claro. Gracias a todos, gracias a ti por estar presente y que tengan buen inicio de semana a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la participación. Les recuerdo a todos que a partir de mañana van a poder encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de Medicina de Exóticos se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb, a Skenda, nuestros aliados en difusión, y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches.